en punto de la mañana de hoy, viernes 1 de octubre. Estamos, de hecho, comenzando este mes de octubre de la mejor manera, compartiendo con ustedes. Y esta mañana tenemos nuevamente con nosotros, retomando el segmento La Pausa para Seguir. Nos acompaña en nuestros estudios la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Ebenezer en el municipio autónomo de Caguas. Aquí está ella. Pastora, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a nuestros amigos y amigas que fielmente los viernes hacen esta pausa para seguir. Es un placer y un orgullo regresar a la patria, ¿verdad? Y estar nuevamente. Tomé un tiempo de vacaciones. Hoy todavía es mi último día de vacaciones, pero estamos aquí porque sabemos que el deber nos llama y que hay muchos amigos y amigas que esperaban escuchar nuevamente el segmento, así que agradecida por este espacio y agradecidas por ese tiempo de descanso, de vacaciones, de diversión. Estuve viendo mi equipo favorito de pelota, y lo tengo que decir, los Yankees de Nueva York, así que vengo insoportable. Yo sé que esta mañana, de hecho, los amigos, cuando abrimos el programa, yo le comenté a Rubén esas mismas palabras. Dije, la pastora hoy va a venir insoportable, porque anoche ganaron los Yankees. Bueno, los Yankees solamente han perdido un juego de 6 juegos que han jugado. Se los adelanté esta mañana. Pastora, qué bueno verle, se nota renovada, recargó baterías. En ocasiones hay que precisamente en serio hacer la pausa para luego continuar, sobre todo en la vocación y la profesión que usted tiene, que requiere tiempo y requiere mucho escuchar y procesar. Eso es correcto, es necesario cambiar de ambiente, es necesario buscar algún tipo de espacio que provea relajación. Es importante, lo hemos dicho muchas veces, que respirar, que meditar, que simplemente sentarse y mirar es un ejercicio poderoso para renovarnos, ¿verdad? Como personas, y más en la profesión que nosotros tenemos, porque siempre estamos escuchando personas, siempre estamos escuchando, ¿verdad?, situaciones de dificultad, y también de alguna manera siempre eso nos afecta, ¿verdad? Así que tenemos que buscar ese momento y ese tiempo de descanso. Es parte de ese autocuidado. Claro. Uno tiene que estar bien dentro de las circunstancias nuestras y de los demás, para poder ayudar a los demás. Claro, y siempre con las debidas precauciones, ¿verdad? Porque la misma palabra lo establece. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que con todas las precauciones que usted pueda tener, usted puede tomar vacaciones, usted es la mejor persona para cuidarse. No necesita que otro le cuide, ¿verdad? Así que usted haga todas las cosas con mucho cuidado y lo puede disfrutar. Hay personas que me han dicho, mira, tengo miedo de viajar. Pues por no exponerme a una posible contaminación, ¿verdad?, un contagio. Y yo creo que nosotros podemos hacer todas las cosas en orden. Yo entré al avión, tuve que tomar 4 aviones, 2 para ir y 2 para regresar. Así que entré al avión, y cuando entré al avión, por lo menos la línea aérea donde viajé te entrega una toallita de desinfección. Y lo primero que hice, pues obviamente desinfectar la mesita, el monitor donde iban a estar las películas, que de hecho hasta vi una película, lloré como una demente en la película, pero yo creo que todo lo tenemos que hacer en justa perspectiva, y lo tenemos que hacer con cuidado, porque si nosotros y nosotras no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Así que es importante. Y a mi regreso he hecho todo el protocolo. De hecho, ayer me sometí a la prueba del COVID, porque yo creo que es importante que nosotros sigamos todos los procesos por el bien de nuestras familias y de nuestra propia salud. Así que ayer me sometí a la prueba del COVID, salió negativa, y eso implica que tú estés cuidándote en un espacio que había bastantes elementos para contaminarse, ¿verdad? Mucho reto. Un reto. De hecho, yo estuve en 3 juegos de pelota, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y obviamente el último juego donde yo estaba habían 37,000 personas. Eso es un montón de gente. Eso es bastante gente. Así que yo creo que uno tiene que cuidarse uno mismo. Claro. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, regresar en salud, ¿verdad?, y renovado. Y así me siento. Y se lo nota. Tenemos un tema que usted ha seleccionado muy importante, pero es importante también, hablando del tema que usted nos introduce con su periodo de recargar baterías, me parece que es importante que entendamos que esta situación que enfrentamos temporalmente
como es el COVID-19. En algún momento sabíamos, pastora, tú sabes, cuando insistimos, es como la conducta, en algún momento se iba a despertar ese temor de regresar a trabajar, de ir a echar gasolina, de ir a la escuela, incluso de montarse en un avión. Hay gente que lo ha tenido que hacer por diferentes razones, y es normal que sintamos ese temor, porque hemos estado un año diciendo no. Eso es correcto. Y fíjate que aún en las líneas aéreas, cuando estás en el counter de servicio, te preguntan si estás dispuesto a tener la mascarilla todo el tiempo colocada, porque si no, sabes que no te vas a montar en ese avión. Uh-huh. Y de hecho cambiaron hasta las instrucciones que te dan en los aviones, que ya nosotros las sabíamos de memoria, ahora las cambiaron, y es bien importante, ¿verdad?, que te especifican que solamente si vas a comer es cuando te puedes quitar la mascarilla, y cuando termines inmediatamente te la tienes que colocar. Así que yo creo que hay una conciencia bien alta, y hay unos requisitos bien importantes para que los podamos seguir y para que podamos viajar con seguridad. Brevemente, antes de ir al tema, pastora, ¿cómo usted observó el comportamiento? Porque son culturas distintas, son sociedades y ambientes completamente distintos. ¿Cómo usted observó, en términos generales, comportamientos en lugares públicos, por ejemplo? En el avión todo el mundo siguió las reglas. En el comportamiento público, pues me llama la atención, porque yo estuve en una ciudad que es bien movida, que es Boston, ¿verdad?, en Massachusetts. Y las personas, en términos generales, por ejemplo, yo di un tour que se llama el Dog Tour, que es como un bote, que tú vas primero sobre tierra, después vas sobre agua y después vuelves sobre la tierra. Y prácticamente el chofer y el guía eran los que tenían la mascarilla, y mi sobrino y yo. Los demás, casi ninguno tenía mascarilla puesta. Pues obviamente ese es un tour al aire libre. Claro. Y la gente se echa mucho a pecho, pues como es al aire libre, pues no tengo que tener la mascarilla si estoy vacunado. Pero yo estoy vacunada. Y yo dije, no, yo no me tomo riesgos, ese tipo de riesgos no los tomo. En términos generales, pues en los malls, en los establecimientos, ¿verdad?, de compras, requiere la mascarilla y la gente la estaba usando, excepto si estás comiendo, ¿verdad?, es como todo. En el parque, eso es otra cosa. En el parque, solamente nosotros dos, en la sección donde estábamos, éramos los únicos que teníamos mascarilla puesta. El resto del mundo que estaba allí no tenían mascarilla puesta. Y es algo, ¿verdad?, que tenemos que estar nosotros bien conscientes por nuestra propia salud y la salud de nuestra familia. En los restaurantes, pues sí, se requiere, como aquí, pero vemos mucha gente en la calle caminando en las aceras, en los lugares públicos, sí, la mascarilla puesta. Hay un lugar en Boston que se llama el Quincy Market. En el Quincy Market yo creo que podíamos contar las personas que tenían una mascarilla puesta. Así que es algo bien variable, depende del lugar donde uno esté, ¿verdad? Y yo creo que las personas piensan que como están vacunadas se acabó el COVID. Ese es el detalle. Esa es mi lectura, ¿verdad? Como estamos vacunados se acabó el COVID, pero el COVID sigue siendo una amenaza de muerte diaria, constante, a cada hora, y esto va a pasar en algún momento. No pensábamos que iba a durar tanto, ¿verdad?, la pandemia. Ya llevamos casi 2 años en esta pandemia, ya llevamos casi 2 años utilizando la mascarilla, y sí, yo creo que todos estamos locos porque llegue el momento que no la tengamos que usar y que no tengamos que seguir el protocolo que se ha establecido de bioseguridad, pero hasta que no se termine la pandemia no es posible que eso ocurra. Así que mientras no se haya terminado, por su salud, por la de su familia, por su casa, siga las medidas de seguridad. Y esto es bien importante, bien importante, porque también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es importante que nosotros lo cuidemos. Por eso quería tomar estos minutitos para que la gente pudiera ver en la práctica lo que nosotros promovemos acá y cómo uno que es de carne y hueso se enfrenta a ese nuevo escenario que sin duda implica responsabilidad. El tema de hoy está vinculado
porque entiendo que tiene que ver con el comportamiento, entiende que tiene que ver con responsabilidad. ¿Cuál es el tema que usted nos va a presentar en esta mañana, pastora? El tema para este día, entendiendo la violencia y construyendo la paz. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué este tema? Porque me fui de Puerto Rico bajo una serie de apagones de luz y bajo una serie de situaciones que cambiaron más todavía la conducta de las personas, y cuando llegué me encontré con maltratos de menores, cosas, ¿verdad?, de máxima violencia, como digo yo, que todavía no aprendemos en medio de lo que nos ha tocado vivir. Y a mí me parece que nosotros tenemos que retomar unas cosas que son sumamente importantes. Yo me fui el día 21 de septiembre, y ese día era el día de la concienciación por el Alzheimer, pero también el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Y la paz no necesariamente es ausencia de guerra, ¿verdad? Uh-huh. Y ha sido unos siglos que nos ha tocado vivir, si lo examinamos, ¿verdad?, a la luz de la historia, que hemos vivido muchos siglos, pues yo diría muchas décadas, donde siempre escuchamos rumores de guerra y donde siempre escuchamos momentos violentos que han ocurrido. ¿Cómo olvidar el 911, ¿verdad? El 9/11, ¿cómo olvidar ese septiembre 11, que fue un acto de violencia a todas luces y públicamente para todos, ¿verdad? Todos a nivel mundial. Fue conmovido el mundo entero con ese acto de violencia. Y yo creo que todos los días en nuestro país ocurren distintos actos de violencia que no nos permiten construir la paz como la quisiéramos construir. Pero es bien importante que nosotros tengamos, ¿verdad?, en nuestra esfera, en nuestro objetivo, que tenemos nosotros que reducir esa exacerbación de conductas que llevan a la violencia y fomentar una educación y fomentar un ejemplo para otras personas que sirva de base para la construcción de la paz. Hay una expresión que le adelanto para que usted pueda elaborar y quizás conectarlo con lo que usted tiene. Dos tópicos. El primero, converso con mis colegas psicólogos acá los lunes de Grupo CEPI. Necesitamos implantar o implementar, pastora, para ver qué usted piensa, un tópico de educación emocional. Uh-huh. Y le añado a eso, ¿de qué le sirve a un niño? La reflexión no es mía. Saber dónde está Neptuno y Júpiter si no sabe qué hacer cuando está molesto. ¿Qué le parece? El manejo del coraje. Yo creo que, mira, importantísimo. Yo sé que es importante unos tópicos, ¿verdad?, que se trabajan en las escuelas como la ciencia, como otros aspectos del arte, la cultura. Todo este tipo de temas es importante. Pero también es importante educarnos en nuestras propias conductas, en nuestras propias respuestas ante los eventos y elementos de la vida. Hablas del tópico de implementar un currículo, ¿verdad?, que hable de la educación emocional. Me parece a mí que es lo más pertinente que se debería estar evaluando ahora mismo en todo el sistema de educación, lo que es esa educación emocional, porque todo este andamiaje, toda esta estructura emocional que tiene el ser humano, que tenemos como sociedad, que tenemos como país, que tenemos a todos los niveles del mundo, esta estructura ha sido trastocada, ha sido lastimada por muchos eventos, por muchas situaciones de vida, y tenemos que trabajar inmediatamente en ese currículo de educación emocional, no solamente aquí en este país, sino en el mundo entero. Pero me parece a mí, y hay unos países en mayor y menor grado, ¿verdad?, porque hay países como Japón, donde la gente tiene un comportamiento extraordinario y los niños tienen un comportamiento extraordinario. Hay lugares en Sudamérica, pastora, y Centroamérica que tienen currículos de educación emocional. Sí, eso iba a hablar también, ¿verdad? Hablamos de Japón, ¿verdad?, porque es uno de los países ejemplares en este aspecto.
pero también hay países en Sudamérica que se trabaja con este aspecto de educación emocional. Y es importante porque, miren, la salud no es solamente el cuerpo. Hemos hablado una y otra vez que la salud tiene que ver con la mente, que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con el cuerpo. Y eso se llama un sistema holístico. Y una de las cosas que yo entiendo que en este país se ha visto afectado por décadas es ese aspecto del cuidado emocional. Y que antes había un estigma, hoy la sigue habiendo en menor grado, pero un estigma de que si una persona iba a un psicólogo era que estaba loco, que si iba a un psiquiatra era que estaba loco. Mire, todos nosotros necesitamos trabajar también con nuestra mente porque la mente es parte de nuestra vida y la mente también se enferma y la mente también se lastima y tenemos que trabajar con eso para fortalecer nuestra mente, para fortalecer nuestras emociones, para fortalecer nuestras conductas que vayan y giren en una forma positiva, ¿verdad? Para la vida. Así que el manejo del coraje, el manejo de las emociones, el manejo de cómo reacciono, pues eso es muy importante porque miren, ustedes ven los niños hoy día que si están haciendo un juego de esos de video, ellos se frustran, pero una frustración como si ese juego fuera una cosa de la vida real. Entonces yo lo digo porque yo lo vivo a diario, y tenemos que decirle a nuestros niños, mira, esto es en el imaginario, esto es un juego, esto no es la vida es otra cosa. Entonces tenemos que estar todo el tiempo dándole ¿cómo te diría? Ese feedback, ¿verdad? Esa retroalimentación, en español retroalimentación, a los niños para que ellos puedan fortalecerse emocionalmente y que por un juego de video no piensen que que se les fue la vida en un juego de video, ¿verdad? Así que es importante que nosotros eduquemos a nuestros niños en ese manejo de emociones, porque el problema que tenemos hoy día, en pleno siglo XXI, es que las personas que estamos viviendo en este siglo, la mayoría, no han aprendido a manejar sus emociones, a controlar sus emociones, a tener una reacción que sea saludable en medio de sus reacciones emocionales. Y la violencia tiene mucho que ver con esto, porque es la conducta que estamos teniendo en las personas que nunca tuvieron esa educación emocional, que nunca aprendieron ese manejo de emociones, las personas que están reaccionando de manera violenta, es porque sencillamente no han tenido ese cultivo de lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? De lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no tiene nada que ver con la inteligencia intelectual, porque usted puede tener una saludable inteligencia emocional, un desarrollo muy grande de inteligencia emocional, sin haber ido a la universidad, porque no necesita ir a la universidad para usted prepararse emocionalmente. Y en eso yo siempre hago referencia a mi abuela. Mi abuela nunca fue mi abuela, yo no sé si llegó a 3er grado. Sabía escribir su nombre, sabía matemáticas de memoria, ¿verdad? No sabía leer mucho, pero mi abuela era una mujer que tenía una fortaleza emocional, que ante los problemas donde, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que en los tiempos de antes, cuando alguien moría, la gente empezaba a gritar en las casas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero mi abuela siempre tenía un temple ante las situaciones. Y yo era una niña, yo no sabía, pero ahora que soy adulta y yo recuerdo eso, yo digo, wow, es que ella tenía una inteligencia emocional superior a la gente de su época. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cultivar, y lo tenemos que cultivar desde los niños, los jóvenes, hasta los adultos. Entendiendo la violencia y construyendo la paz, es el tópico que usted ha seleccionado para nosotros, pastora. Es difícil, aunque yo puedo entender, quizás usted también, por nuestra formación, lo que llamamos lamentablemente los ciclos, pero particularmente hay situaciones violentas que no le caben a uno en la parte humana, pastora. ¿Cómo es posible que una madre o un padre exprese su coraje, manifieste su dolor, sin justificar ninguna conclusión? No la justifica quitar la vida a nadie. ¿Cómo es posible que yo agreda, violente, quebrante a
a la criatura que yo estoy llamado o llamada a cuidar, a proteger y a educar. Precisamente esa es parte de las situaciones que han ocurrido en estas pasadas semanas, que me llevaron a retomar este tema, porque no es un tema que no hemos compartido, es un tema que seguimos insistiendo en la educación desde este foro. Yo he dicho una y otra vez, biológicamente yo no soy madre, pero emocionalmente sí, espiritualmente sí, ¿verdad? Y yo miro a los niños y las niñas, y a veces me quedo contemplando los bebés y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser humano vea a un niño, una niña, un bebé y tenga actos de violencia contra esas pequeñas criaturas? Y yo creo que es parte, ¿verdad?, de la malformación. Escucho bien esa palabra. La malformación que se ha hecho en la crianza de esa persona, que no necesariamente tuvo que ver con su grupo familiar, porque tú puedes criar a los hijos todos de la misma forma y uno salir diferente. Hay muchas cosas que vienen en el paquete, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar con cada caso individualmente, pero ha habido un proceso de malformación social demasiado grave, demasiado crítico. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esa malformación. Y esa malformación se da en la escuela, y esa malformación se da a nivel comunitario, y esa malformación se da a nivel familiar. Y nosotros tenemos que trabajar con ese principio, con esos, la educación, ¿verdad? Y la educación aquí juega un papel sumamente importante. Y a mí me parece que en la medida que se fueron corrompiendo los sistemas educativos en este país, asimismo, no estoy hablando de política, estoy hablando de una situación general. En la medida que se fue corrompiendo el sistema, ¿verdad?, educativo de este país, ¿cómo es posible que nosotros veamos secretarios y secretarias corruptos que en lugar de dar un buen espacio educativo con buena tecnología, con buenos avances, usted no me diga a mí que no pudo ser posible preparar un currículo que se trabajara con el área emocional de los niños y de las niñas, cuando hubo un momento de esos ciclos que vimos jovencitas que se alaban los pelos, que peleaban, que se golpeaban, que se decían cuanta palabra hay que usted pueda imaginar y las que no puede imaginar. Y eso se veía como un espectáculo y se hizo viral. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero eso se hizo viral. Y eso es parte de la malformación. Eso es parte de la malformación. Esta semana no deja de sorprendernos otro evento de maltrato a un menor, donde involucró desde golpes con la mano hasta una herida con cuchillo, un látigo y un sinnúmero de elementos, que eso está, ¿verdad?, por probarse. Sea cierto o no, de algún lugar salió esa información. Sea cierto o no, hay una evidencia, hay un niño maltratado y 2 menores más que fueron removidos. Pero cuando vemos el historial de la madre, ¿verdad?, por la madre biológica, es otra niña, porque ahora tiene 20 años, pero el niño maltratado, ¿cuántos tenía? Pues quiere decir que ella lo tuvo a los 12 años. 12 años de edad. Es una niña que parió un niño. Entonces, no es el primer caso que vemos de esto, pero ahí es donde usted ve la malformación, porque una persona de 12 años ni tiene la madurez biológica, ni la madurez emocional, ni la madurez física para poder tener un hijo y poder guiar un hijo. Entonces, estamos hablando de una persona que ya con 20 años tiene 3 hijos. No estamos juzgando que tenga 3 hijos. Lo que yo estoy diciendo es que si hubo esa malformación en el camino, estos niños o niñas, porque no sé si los otros 2 pequeños hay una niña y un varón, pues ya tienen ahí un patrón que están aprendiendo, un mal patrón que están aprendiendo, y qué va a ser de esos niños en el futuro, ¿verdad?, si no se corrige ahora ese dolor, esa amargura. Hablamos también de malformación cuando ha habido bullying en las escuelas, bullying, pero un bullying craso que ha tenido efectos devastadores. Entonces,
Todas esas cosas las dejamos pasar. En mis tiempos, y yo sé que no estamos en mis tiempos, ¿verdad?, de niñez ni de adolescencia, yo estoy clara en eso, pero a nosotros nos cuidaba mi abuela, y si nosotros nos burlábamos de alguien que iba por la calle, mi abuela nos daba un speech que nosotros no nos atrevíamos ni a hablar, porque el que va por la calle se respeta, y usted no se burla de nadie, y todo este tipo de cosas son valores, ¿verdad? Y entonces esas cosas se han perdido porque hoy día, si un niño se burla de otro, mamá o papá también se burlan del otro niño. Y no está esa conciencia de formar un ser humano con una educación, con un nivel de educación. Miren, la pandemia ha dejado a flor de piel, la pandemia yo la comparo con un huracán, porque así como el huracán María dejó bien claro que en este país hay un alto nivel de pobreza, que no queremos escucharlo, pero el huracán María lo que hizo fue barrer la casa y decirnos, entre ustedes también hay pobres, y pobres bien pobres, ¿verdad? También la pandemia ha dejado ver una serie de cosas. ¿Y qué es lo que ha dejado de ver la pandemia para nosotros? La pobreza emocional que tenemos, la mecha corta que tenemos porque por todo sobrereaccionamos. Cuando había que hacer fila para ser atendido, fíjese, hoy día usted va al médico y le dicen te quedas afuera y cuando yo te llame puedes entrar. Antes, si nos decían eso, estaba la bofetada que llovía y voy a demandar y voy a denunciar. ¿Y ahora qué hacemos? Si ahora usted va a sacar una cita médica, como hice yo ayer, ¿verdad? Una cita médica para un seguimiento, me toca en febrero 28. O sea, estamos en octubre. Me toca en febrero 28, y eso es marzo. O sea, 6 meses, ¿en serio? Pues sí, eso es lo que hay. O coges esa, o no coges ninguna. Entonces, todas estas cosas exacerban las personas porque muchos de ellos tienen miedo a morir. Por la razón que sea, y lo que nos ha dejado ver la pandemia es que estamos bien acostumbrados a muchas cosas y cuando vienen las privaciones, porque este tiempo ha sido un tiempo de privación, se exacerba la violencia. No podemos manejar esas emociones, tenemos esa malformación, encima de eso vinieron los apagones de la luz en estos días, y eso también exacerba la conducta violenta porque la gente, o sea, si hay apagones, hay privación. Si es de noche, no puedes hacer las cosas que cuando tú llegas a tu casa las vas a hacer. Y ahí se forma, ¿verdad?, el problema. Así que, ¿qué es lo que nos está sucediendo como país? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior del ser humano? Además de la deformación emocional con la que hemos vivido, ¿verdad?, en las últimas décadas. Pues mire, eso es lo que nos lleva a detectar esos aspectos de violencia y que tenemos que educar para la paz. En primer lugar, la ausencia de paz interior provoca violencia. Y usted me escuchó bien. Ausencia de paz interior. Y para construir la paz, primero tenemos que tenerla nosotros a nuestro interior. Si nosotros no nos sentimos en paz, no podemos hablar de paz, no podemos comportarnos con una cultura de paz. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido, la cultura de paz. Eso se ha perdido en nuestros días. Hay un elemento que resalta en relación a lo que nos sucede como país, pastora, y no es una contradicción de lo que le dije ahorita. Educar. ¿Usted cree que llegó el momento, el punto de quiebre, que es una palabra que no le gusta a la gente, para que desaprendamos algunas cosas? Mira, esto es un ciclo, como ahorita hablábamos, ¿verdad? Y yo creo que sí, que llegamos a ese punto de quiebre. Llegamos al punto donde ya esto no se sostiene más. Vieron hace meses atrás masacres. Luego de las masacres vinieron las muertes por género, las mujeres. ¿Cuántas mujeres murieron aquí en meses? Primero masacres que lo estuvimos hablando, habían como 8 masacres en menos de 3 meses. Luego un montón de mujeres que murieron a manos, ¿verdad?, de sus parejas, y ahora vino el maltrato a los menores. Y volvemos en esa serie de ciclos
que no son efectivos. ¿Por qué? Porque ya nosotros llegamos al punto del quiebre emocional. Ya esto no se sostiene más y tenemos que buscar una salida. Y cuando llegamos al punto del quiebre, no es para decir, esto no hay quien lo cambie, porque, bueno, desde la perspectiva de la fe, yo sigo afirmando que la fe nos ayuda a nosotros a cambiar también, porque yo soy testimonio de eso, y muchas personas, ¿verdad? Así que a nivel social llegamos al punto del quiebre y necesitamos con carácter de urgencia desaprender. Y nosotros aprendemos y desaprendemos, son dos elementos, ¿verdad? Dos acciones importantes. Necesitamos desaprender. En mi campo dirían todas esas malas mañas que se nos pegaron, ¿verdad? Aquí vamos a hablar claro. Las malas mañas que cogimos las necesitamos desaprender para poder otra vez aprender y formarnos correctamente, porque lo que aprendimos mal nos deformó, ¿verdad? Nos quitó la forma. Ahora tenemos que aprender para volvernos a formar. Y para poder hacer eso hay que desaprender. Hay que desaprender una serie de conductas, hay que desaprender una serie de acciones, hay que desaprender una serie de elementos para volver a aprender nuevamente. ¿Y saben qué? Alguien me puede decir, ya yo estoy viejo para volver a aprender. Y alguien puede decir que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Esos son expresiones populares que las entendemos, pero desde la perspectiva de la fe no son válidas, porque la fe nos ayuda a nosotros a tener la certeza de que lo que no se ve puede ocurrir. Y desde la perspectiva de fe, estas cosas pueden cambiar, y hemos visto cómo desde la perspectiva de fe la gente ha enmendado sus caminos, ha desaprendido para volver a aprender y corregir sus conductas. Así que es importante esto, y es importante que si nosotros no tenemos paz a nuestro interior, no podemos pretender que el mundo tenga paz, no podemos pretender que lo que nos rodea alcance la paz. Y hay una serie de disciplinas o prácticas espirituales que las hemos hablado aquí también, hasta la saciedad, ¿verdad?, que nos ayudan a cultivar la paz interior, y estamos dando desde la alternativa emocional y la búsqueda de ayuda hasta la parte espiritual, porque ese, ¿verdad?, ese es nuestro trabajo y ese es nuestro desempeño y en eso creemos. Así que hay la oración. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la oración? La oración que usted no tiene que buscar palabras para referirse a ese ser supremo, si lo quiere ver así, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Mire, pídale a Dios que le ayude en su proceso de paz interior. La meditación, que mire, puede ser meditación en la vida de la fe o puede ser meditación mirando otras cosas a nuestro alrededor para que eso nos traiga paz. Y podemos también nosotros detenernos, lo hemos dicho una y otra vez, respirar, detenernos, respirar, reenfocarnos y proseguir. Pero nosotros no podemos seguir en la vida, ¿verdad?, como si fuera un automóvil. Hay gente que siempre está en parking, ¿verdad? Hay gente que siempre está en parking, pero hay gente también que siempre está en drive, que siempre está para adelante y no detienen, y eso tampoco es bueno. De vez en cuando tenemos que colocarnos en neutro. Sí, definitivamente. Sí, ciertamente. Para poder continuar. ¿Cómo nosotros manejamos? Ya usted nos ha dado unas observaciones, porque es importante, y siempre lo hemos mencionado usted y yo, no solamente detenernos, pues hay que tomar acción, hay que identificar que en efecto está ocurriendo, porque esos eventos violentos, en este tema que usted ha seleccionado para hoy, que es entendiendo la violencia y construyendo la paz, es importante que, pastora, identifiquemos y nos demos cuenta de que algo no anda bien y buscar la manera de que antes de que se proyecte esa explosión, digo yo, si estoy equivocado usted me corrige, yo debo tomar unas medidas como ser humano. Mira, en primer lugar, si usted está viendo malas actitudes en la vida cotidiana, de su parte o de otra persona, ¿verdad? Pero esas malas actitudes provocan violencia. Siempre van a desembocar en violencia. Ah, no, pastor, eso no es cierto. Sí. Cuando usted tiene una mala actitud,
siempre va a desembocar en violencia, porque si usted la genera contra otra persona, va a desembocar en violencia, y si usted no recibe una respuesta en sus malas actitudes, pues también se va a molestar y también va a reaccionar. Así que esa es la parte, ¿verdad?, que podemos detectar y entender la violencia, si hay una mala actitud. ¿Y cómo corregimos eso? Para cultivar la paz, ¿verdad? Lo que sembramos es lo que cultivamos. Eso está más que claro. Debemos vivir la vida diaria con buenas actitudes. Buenas actitudes, mire, usted llega a los sitios, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo llego a los sitios y siempre digo, buenos días, casi nadie contesta. Hoy en día casi todo el mundo está sumergido en el celular, en la tablet o lo que sea, en las oficinas médicas, en los lugares que usted va, y cuando usted dice buenos días, ni siquiera la persona que lo va a atender a usted le contesta los buenos días. Usted siga, buenos días, qué bueno, estoy aquí, y pida las cosas con cortesía, porque las actitudes positivas son las que nos van a generar a nosotros esa conciencia de afirmar la paz. Lo contrario trae violencia. En segundo lugar, la hostilidad provoca violencia. Fíjese que cuando usted está de mal humor y se pone hostil, eso provoca violencia. O cuando una persona es hostil hacia su persona, eso provoca violencia, ¿verdad? Así que debemos practicar la gentileza. Fíjese que eso se ha perdido mucho, ¿verdad? La gentileza, el ayudar a una persona a cruzar la calle. El COVID no puede hacer que nosotros dejemos de ser personas gentiles, que tengamos respeto, gestos simples de solidaridad y de respeto. Mire, cosas sencillas. No estamos pidiendo que usted haga algo que le den el Premio Nobel de la Paz. Lo que estamos pidiendo es que a nivel personal tengamos gestos sencillos de solidaridad y de respeto, porque esto va a hacer la diferencia en nuestro entorno personal, familiar, ¿verdad?, comunitario, en el vecindario, en el trabajo. A veces en el trabajo es donde más hostilidad las personas viven. Así que si se cae un papel, ¿por qué no podemos recogerlo, verdad? Si una persona se cae, ¿por qué no podemos ayudar a levantarla? Gestos de solidaridad. Cuando usted ve a alguien con, ¿verdad?, como nosotros decimos, con la neura arriba, pues mire, trate de buscar algo que ayude a esa persona a volver otra vez a sus casillas, que ayude a esa persona a volver otra vez a estar ecuánime. Y eso va a ayudar mucho en el ambiente. Pero si usted dice, mira para ahí cómo vino hoy, mira cómo está, y sigue echándole leña al fuego, como decimos nosotros, ¿verdad?, pues ya usted sabe que el fuego va a arder de una forma extraordinaria, y eso es violencia. Ese elemento es importante, pastora, el llamado, yo diría una palabra coloquial, enfríate. Correcto. Porque a veces andamos acumulando como globo, ¿no? Uh-huh. Y llega el momento en que por una circunstancia que es altamente probable no tenga nada que ver con nuestra reacción, explotamos, pastora. Uh-huh. Yo he dicho muchas veces que es mejor dar la vuelta y seguir caminando y buscar aire, que a veces quedarnos y entonces provocar una situación mayor. Entonces siempre tenemos que medir en nuestra mente de lo malo lo menos malo. ¿Qué es lo menos malo? Pues mira, lo mejor es que me quede callado, porque si digo algo más, esto va a explotar como dinamita, ¿verdad? Así que es importante que nosotros tengamos la capacidad de medir eso, de tener esa conciencia. No es que somos perfectos, porque todos tenemos nuestros arranques y nuestras cosas, ¿verdad? Pero si estamos conscientes de lo que estamos viviendo, espérate, déjame tomar un espacio. No me hables ahora, yo necesito salir un momento, yo necesito respirar, tome agua, respire, vaya al baño, lávese la cara, vuelva otra vez y recomience. Yo creo que yo esto lo he utilizado mucho. Vamos a empezar el día de nuevo, aunque sean las 12 del día. Vamos a comenzar de nuevo, porque esto le va a ayudar, y los niveles de frustración, porque entonces viene la frustración de que lo que no quería hacer fue lo que hice, y eso va a estar todo el día. Pues entonces vamos a comenzar de nuevo. Lávese la cara, tome agua, respire, comience de nuevo, aunque sea a la 1 de la tarde, buenos días, voy a comenzar de nuevo. Y yo creo que eso nos engrandece,
en lugar de reducirnos, porque a veces pensamos que entonces fracasamos y esa frustración se sigue acumulando y se convierte en violencia, ¿verdad? Mire, hay algo importante también, que es que muchas veces la violencia se desata porque siempre estamos pensando mal de los demás. Fíjese en esto, cuando pensamos mal de los demás, nos hacemos el cuadro, ¿verdad? En español dicen nos hacemos el picture, ¿verdad? Nos hacemos el cuadro y estamos pensando que esta persona que siempre viene a pedirnos dinero prestado, ya ahí viene otra vez. Ahí viene porque no supo manejar su dinero, un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y la persona ni siquiera ha abierto la boca y ya usted le está respondiendo y lo que le iba a decir era otra cosa. Porque siempre estamos pensando mal de los demás y tenemos que cambiar eso porque crea violencia, ese tipo de pensamiento, y debemos ejercitarnos al opuesto, que es al servicio a los demás, ayudar a quienes los necesitan, hacer servicio voluntario. Miren, yo les he dicho a ustedes muchísimas veces, yo estoy en la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico en un ejercicio voluntario. A mí nadie me obliga a estar ahí, pero sirviendo en ese lugar he sentido una bendición grande. Y cada uno de nosotros puede buscar un lugar de servicio. Nuestro compañero aquí, el doctor Jorge Rodríguez, brinda servicio voluntario en un montón de cosas, igual que yo, en eso somos bien parecidos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que la felicidad no nos las da el dinero. Hemos descubierto que podemos ser proactivos, que podemos ser gente que aporta a este país, aunque no nos paguen. Pero como todo el tiempo lo que tenemos es una mentalidad competitiva en este país, pues no podemos ver las bondades que hay en el servicio voluntario, que tanto se necesita en este país. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a fomentar, ¿verdad? Apoyar iniciativas que fomenten las buenas acciones. Mire, donar ropa. Hay gente que bota la ropa. Aquí en la ciudad de Caguas hay distintos contenedores que si usted la ropa no la necesita, usted la pone allí y la van a llevar donde personas que verdaderamente la necesitan. Y hay otras instituciones aquí en la ciudad y en otros lugares que usted puede tener ese donativo voluntario. Mire, todavía aquí en este país hay gente que tiene hambre de alimentos. Hay gente con hambre. Entonces, tenemos que apoyar también esos lugares, ¿verdad?, donde la gente necesita. Y yo voy a hablar de un lugar que conmueve mi corazón. En el barrio obrero, en Santurce, hay una iglesia metodista con una amiga y compañera de ministerio, la pastora Nilka, está allí todos los días ayudando a los inmigrantes, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, han llegado muchas barcazas, muchas balsas con gente de Haití después de este terrible terremoto, que ya la gente se le olvidó que pasó ese terremoto, ¿verdad? Y la situación tan precaria que hay en Haití. Y Nilka todos los días se levanta a ayudar a estos migrantes que no hablan español ni tampoco inglés, que han tenido que buscar traductores, ¿verdad? Que han tenido que buscar traductores para ayudar a estas personas. Allí hay gente que necesita comida, allí hay gente que necesita ropa, allí hay bebés que vinieron en esas balsas, que estuvieron expuestos en ese mar, en ese canal de la Mona que es tan peligroso, bajo el sol, bajo distintas condiciones. Y allí hay gente que no solamente en la iglesia metodista, porque también están otras iglesias de la región, ¿verdad?, católicas, evangélicas, que están ayudando a estos migrantes. Y allí se necesita trabajo voluntario, y allí se necesita ayuda, tanto como uno pueda, ¿verdad? También donar sangre, porque hay montones de personas que lo necesitan. Hay cosas voluntarias que podemos hacer y que podemos remediar. Yo tengo que confesar que en mi caso muy particular, lo digo públicamente, en ocasiones reconozco que el voluntariado
me ha salvado, pastora. No hablo de nada malo. Digo simplemente que el voluntariado, estando en él por más de 24 años en diferentes escenarios, puedo confesar que sí, que me ha salvado. Sí, porque tu mente está en otra cosa, estás siendo proactivo, estás llevando un beneficio. Y a veces a mí me han preguntado, ¿pero no cobras por eso? Bueno, no cobro por eso, pero recibo una satisfacción al interior de mi vida que vale más que el dinero. Y sana. Claro. Créame que sana. Entonces, los momentos que hemos tenido de situaciones emocionales fuertes que las hemos vivido, tú las has vivido, yo las he vivido, eso nos ha hecho levantarnos, sanar en el proceso y adquirir otras cosas que no son dinero. Y también permite, pastora, en este tópico de la violencia, quizás mirar una circunstancia que yo puedo pensar que todos las hemos vivido, que no tiene salida, y nos permite mirar a través del servicio que sea, a través de dar lo que sea, mirar la circunstancia. Es más, en ese proceso reflexivo para trabajar con este asunto de las emociones y la violencia, nos puede permitir que el servicio voluntario decir adiós, pero esto tiene una solución distinta. Claro. Claro. Puede pasar. Sí, porque nos reenfoca. Y podemos ver, hay gente que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿cierto? Pero podemos ver las situaciones y cuando vienen a nuestra vida sabemos manejarlas porque las vivimos a través de otra persona. Y eso nos ayuda en el proceso de crecimiento en la vida. Así que el voluntariado es importante y no siempre estar pensando mal de otras personas. Otro aspecto que desequilibra el pensamiento son las malas ideas. Malas ideas, eso provoca violencia, porque yo tengo una idea equivocada de tal o cual cosa. Así que tenemos que cultivar las buenas ideas, mantener equilibrado el pensamiento, tener una mente positiva, alejarnos de la negatividad y ser ejemplo para otras personas. Y la última es buscar un buen consejo cuando te sientas abrumado, porque a veces la mente sigue pensando y haces una acción violenta sin haberlo querido hacer. Así que es siempre el buen consejo el que nos va a dar una salida, porque el consejo no quiere decir que usted haga las cosas como se le dijo, es que usted examina, evalúa y toma su propia decisión, pero una decisión bien pensada. Pastora, para ir ya básicamente finalizando este programa, aspectos adicionales o algún tópico que usted desee añadir a esta discusión que nos ha presentado en esta mañana, en este encuentro de esperanza, entendiendo la violencia y construyendo la paz. Mira, simplemente lo que quiero es recapitular en que nosotros tenemos que evaluar y tenemos que entender los aspectos que nos llevan a la violencia, los aspectos personales y los aspectos comunitarios, que nos conducen ese camino de violencia, y dónde está la solución para transformar ese camino, transformar ese pensamiento, transformar esa conducta en algo positivo y que sea de beneficio a nuestra vida y a la sociedad. Así que importante que nos reevaluemos, ¿verdad? Importante que miremos, importante que conozcamos qué son esos aspectos negativos y cómo nosotros podemos convertirlo en situaciones positivas de vida y que construyan la paz. Es importante ese llamado, como usted señaló al principio del segmento, pastora, no es la primera vez que usted nos discute este tópico, pero es importante seguir insistiendo en él las veces que sea necesario. En este punto del segmento, usted de manera institucional ya comparte un texto bíblico, porque no podemos perder, no debemos perder la perspectiva del objetivo principal de este segmento. Y al final, para no interrumpir el proceso, usted comparte una oración, como hemos dicho varias veces, respetando la manera de pensar de los que nos están escuchando, esa oración de cierre que tanta importancia tiene. Mira, en esta mañana quiero compartir del Salmo 34, el verso 14. Y dice en la versión Reina Valera: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y en la traducción del lenguaje actual: aléjense del mal, hagan lo bueno,
y procuren vivir siempre, y siempre es un absoluto, ¿verdad? Siempre en paz. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Así que esa es nuestra esperanza y ese es nuestro encuentro de esperanza en esta mañana, que podamos vivir siempre en paz, y vivir siempre en paz es posible si lo cultivamos y si lo trabajamos. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por este encuentro de esperanza que tú nos has permitido tener en la mañana de hoy. Gracias por cada amigo y amiga que fielmente nos escucha, y gracias, Señor, por la bendición de poder aportar con un granito de arena desde este lugar para bendecir a este pueblo puertorriqueño, desde aquí, desde Caguas hasta lo último de la tierra. Te suplicamos, Señor, en esta hora que tú traigas la paz a nuestra tierra, que tanta falta nos hace. Que traigas la paz a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestro vecindario, pero sobre todas las cosas a nuestra vida. Porque si nuestra vida está en paz, nuestra casa estará en paz. Te suplicamos, Dios, en esta hora que la violencia cese, que podamos ser conscientes de nuestros actos negativos y que podamos afirmar las cosas positivas para construir la paz como personas y como pueblo. Bendícenos, Señor, con toda bendición del cielo en esta hora, que recibimos tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La Iglesia Metodista de Benecer en Caguas tiene puertas abiertas aún en medio de la circunstancia temporera del COVID. Yo sé que podemos tener temor, yo sé que podemos, no tiene que ver con el COVID. Usted sabe que cuando vamos al Señor, en ocasiones tenemos como esa, ¿verdad? Me van a mirar, no me van a mirar. ¿Dónde está la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas? Nuestra Iglesia Metodista ubica en la calle Ciprés Final, en la urbanización Villa Turabo, aquí en la ciudad de Caguas. Y empezando el domingo, estaremos celebrando nuestro aniversario número 70. 70 años caminando bajo la gracia de Dios. Así que el domingo tendremos nuestro culto a las 11 de la mañana de manera presencial y de manera virtual, porque estamos transmitiendo también a través de nuestra página de Facebook, Facebook Live. Transmitimos los domingos a las 11 de la mañana. Los martes estamos de manera virtual, así que estamos los martes teniendo el estudio de la palabra a las 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas, y los jueves estamos transmitiendo también el tiempo de oración y refrigerio espiritual a las 7 de la noche. A través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran en Iglesia Metodista Ebenecer Caguas en Facebook, y también en nuestro canal de YouTube pueden tener los encuentros que hayan perdido, los encuentros de esperanza, los estudios bíblicos, los tiempos de oración y algunas predicaciones que hemos tenido. Así que les esperamos a todos, ¿verdad? A ustedes por cualquiera de estos medios, y le damos siempre la más cordial bienvenida. Pastor, agradecemos, como hacemos cada viernes, el espacio que usted dedica, aún con sus compromisos de la iglesia y los otros, los comunitarios, que haga este espacio para seguir llevando la palabra y el mensaje. No sé si usted coincide, pero aún en el tema espiritual, el objetivo mío acá, en este espacio, por los pasados 3 años, no es que la gente piense igual que yo, es que la gente se detenga y comience a reflexionar. Es mi pensar. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Nunca llegamos aquí pensando que la gente iba a pensar como nosotros, ni lo pretendemos, porque si hiciéramos eso seríamos violentos, porque queremos llevarlos a nuestro pensamiento. Nosotros lo que pretendemos desde este espacio es tener un tiempo de reflexión, y que cada persona tome las decisiones que tenga que tomar, y si son en beneficio de la paz, de la bendición, de una conducta positiva, pues eso nos va a alegrar muchísimo, porque entonces hemos cumplido con el propósito al cual nos hemos dedicado en estos 3 años. Así que usted puede creer de la manera que usted crea, pensar de la forma que usted piense, pero lo que nosotros pretendemos siempre es una reflexión sana, saludable y que sea proactiva. Reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la fiel sintonía, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un fin de semana excelente.
Agradecemos nuevamente a la reverenda doctora Alicia Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Ebenecer. En este encuentro de esperanza cerramos nuestra semana y nuestro programa de hoy. El lunes estaremos por acá, Dios mediante, cerca de las 6 y pico, dice Rubén.